Espero que hayan amanecido con toda la fuerza, con todos los sueños, con todas las metas, con proyectos, porque las misericordias del Señor se renuevan cada día. Qué bueno es poder estar con ustedes en este devocional número 57. Devocional número 57, estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para el mundo entero. Estamos conectados con hermanos de Berisso, Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Bransen, Doncelar, Gómez, Aeropuerto, Los Hornos, Olmos, pero también estamos conectados con hermanos de México, de España, de Perú. Un abrazo grande a cada hermano que se conecte. Qué bueno sería que ponga de dónde se está comunicando para que podamos estar conectados. Seguimos conectándonos, sabemos que esta semana es una semana muy especial porque va a ser una semana para dedicársela a cada una de las preguntas que ustedes han hecho durante todo este tiempo y no he podido responderla por una u otra cuestión. Y la intención es poder darle el respeto que se merece. Hoy estamos en un tiempo donde quizás no podemos tener, por la cuestión de esto de la pandemia, no podemos tener muchas consejerías y tener un trato demasiado directo con los hermanos por una cuestión de asepsia. Pero qué bueno es que poder a través de estas redes, a través de este medio, a través de estos vivos, poder responder esas preguntas que pueden edificarlos, que pueden bendecirlos. Así que estamos conectados y esperando que usted esté allí. Al finalizar este devocional vamos a estar mencionando a todos los hermanos que se han comunicado para no interrumpir la palabra que Dios tenga para darnos, ¿sí? Tengo una primera pregunta y me encantaría que usted pueda tomar un lápiz, un papel y pueda anotar los textos bíblicos, porque cada pregunta es necesario responderla con una base bíblica. Y es importante que usted comprenda algo, que esto no es un consejo mío, no es algo que sale de mi sentido común, no tengo derecho a hacerlo, aunque muchas veces me gustaría hacerlo, pero no, porque nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Entonces allí donde se cumple mi palabra no volverá vacía, sino que dará su fruto a su tiempo. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, y la primera pregunta es: Pastor, ¿puede hablar acerca de qué es el discernimiento de espíritu? Y yo quise ampliar un poquito más el tema porque es muy rico y hay muchos, y el último tema es muy escabroso, pero quiero dejar bien en claro algo, porque ha sido un gran problema inclusive para la iglesia, ha sido un gran problema para los siervos de Dios y ha sido un gran problema para quienes tienen dones. En la Biblia habla acerca de ministerios, dones, frutos y talentos. Pero hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales que recibe una persona que fue impactada por el Espíritu Santo. Lo bueno es cuando llegamos al camino del Señor, recibimos el soplo del Espíritu, como cuando Jesús entró a su discípulo y sopló y dijo: recibí del Espíritu Santo. Pero luego, en el día de Pentecostés, ellos fueron investidos, fueron impactados por el poder del Espíritu Santo. Y allí es donde comenzaron a hablar nuevas lenguas, y las nuevas lenguas son parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 31, yo quiero que usted lo anote. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 31, dice la Biblia que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. En todos es lo mismo, es el mismo. O sea, usted puede tener un don y el hermano puede tener otro don, pero el Espíritu que gobierna nuestra vida es uno solo. Por eso dice la Biblia
Qué maravilloso es estar en los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es fundamental que en la iglesia debe haber dones del Espíritu. Una iglesia que no tiene dones es una iglesia raquítica, es una iglesia pobre, es una iglesia llevada por cualquier viento de doctrina o por cualquier situación, porque una iglesia debe tener estas armas que nos dio el Espíritu para poder llevar adelante la grey de Jesucristo. Entonces, vemos los diferentes dones que hay. Hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, que es el que vamos a explicar, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero dice, y esto lo hace un mismo espíritu, y todo pertenece al mismo cuerpo. Eso quiere decir que ni mi hermano es mayor que yo, ni yo soy mayor que él, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero me encanta porque allí en el capítulo 12, verso 31, Pablo cierra como broche de oro hablando acerca de lo más fundamental, de lo principal que deben tener los ministerios, los dones, los frutos y los talentos. ¿Y qué es? Pablo dice, todos estos dones y ministerios y frutos son excelentes, pero yo busco un camino más excelente. Y comienza hablando acerca de la preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy como címbalo que retiñe. Eso quiere decir que ningún don, ningún talento que no sea llevado con el amor y el principio del amor a Dios, quiere decir que es algo que va a perecer y nunca va a ser de edificación. Va a haber celos, envidias, orgullos, disensión, esa disputa de poderes que pueda haber dentro de la iglesia. Ahora sí, abocándome a qué es el discernimiento de espíritu, es saber interpretar si algo o alguien o una situación viene de parte de Dios, viene de parte de la carne o viene de parte del enemigo, de Satanás, del que vino a matar, hurtar y destruir. Para darte un ejemplo, el ejemplo es este: Jesús frente a Judas Iscariote. Estaban sentados a la mesa partiendo el pan y Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y cuando Judas se llegó a él y le dijo, Señor, yo soy ese, Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, porque ya llega la hora. Jesús sabía quién lo habría de traicionar y que es fundamental dentro de una iglesia saber tener discernimiento de espíritu. Por eso un pastor que no tiene discernimiento de espíritu es un pastor manipulado, meneado por cualquier persona, circunstancia o cualquier espíritu. Pero cuando podemos discernir, cuando algo viene de Dios, viene de nuestra carne o viene del enemigo, es fundamental para saber de qué manera combatir contra aquellas cosas. Tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 9 al 24, dice que Felipe estaba haciendo una gran campaña en Samaria y junto con Felipe había comenzado a trabajar un hombre llamado Simón. Simón, el que luego conocimos como Simón el Mago. Durante 3 años él estuvo con Felipe. Felipe tenía el Espíritu Santo, claro que sí, tenía don de milagros, era un evangelista poderoso, pero no tenía discernimiento de espíritu. Tenía la capacidad de sanar a los enfermos, el don de sanidad, don de liberación, pero no tenía el discernimiento. Entonces dice que escuchando Pedro y Juan que en Samaria había un gran movimiento del Espíritu, ellos fueron a aquel lugar y se encontraron con este hombre llamado Simón el Mago. Cuando se encontraron con él, Simón vino a Pedro y les quiso comprar con precio la unción del Espíritu Santo, y allí Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, y echó sobre él una
una maldición, una atadura, y este hombre dijo: rueguen a Dios para que Él tenga misericordia y este mal no venga a mí. Pedro discernió que ese hombre no era utilizado por Dios, porque hacía maravillas también, hacía milagros también. Dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos y harán milagros engañosos. Pero qué bueno es que haya una iglesia que tenga la unción y el discernimiento. ¿Por qué? Porque muchos se presentan como ovejas, pero son lobos rapaces que vienen a echar a perder la iglesia de Jesucristo. La Biblia habla que el trigo muchas veces se enrieda con la cizaña, y la cizaña, los que conocen saben que tiene el mismo tallo del trigo, tiene el mismo formato del trigo, pero usted come el trigo y se alimenta, come la cizaña y se muere porque es venenosa. Pero qué bueno es cuando hay una iglesia que puede discernir lo que viene de Dios o lo que viene del diablo. Tenemos un ejemplo que es fantástico. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién creen que yo soy? Pedro se levantó y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y le dice: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Pero el mismo Pedro, que fue utilizado por el Padre, luego Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Porque le dijo Pedro: Señor, escapemos, vámonos, que no pases por la cruz. Y el Señor podía discernir que detrás de ese consejo estaba Satanás para que Jesús no cumpliera la obra de ir a la cruz y poder limpiar nuestros pecados e introducirnos a la gracia. Es fundamental que haya en la iglesia ministerios, pastores, evangelistas, ancianos, profetas, lo digo así de manera desordenada, apóstoles. No creo que haya apóstoles en este tiempo. Sí hay ministerios apostólicos, que es demasiado diferente uno del otro, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero quiero decir que todo ministerio, todo talento, todo fruto, todo don que no esté bajo la preeminencia del amor, termina siendo un gran problema para la iglesia. Espero que esta respuesta haya sido clara. Esta respuesta es a base de: pastor, ¿puede hablar acerca del discernimiento de espíritu? Bueno, esta es la respuesta. Ahora viene una segunda respuesta. La segunda respuesta es: ¿por qué los hijos no van a la iglesia? Ellos conocieron a Dios cuando eran jóvenes, se apartaron, el enemigo los hizo pasar por cosas terribles y así todos no van a la iglesia. Siendo que tendrían que estar agradecidos a Dios de todo lo que Dios hizo por ellos, pero aún así el enemigo los tiene esclavizados. Mira, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo en la palabra de Dios. Confío en la palabra de Dios a pesar de, y creo en la palabra de Dios porque hay promesas en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y primero y principal, hay un mandato de parte de Dios, y dice: instruye, en el libro de Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Dice cuando éste fuere viejo, no dice cuando es joven, cuando es adulto, sino cuando éste fuere viejo. Eso quiere decir que a pesar de que conocemos la palabra del Señor, a pesar de que hemos estado en una congregación, va a llegar un momento en nuestra vida que tenemos que pasar nuestro propio desierto, en el que no puede entrar nadie, donde tenemos que aprender a conocer a Dios por nuestra propia cuenta, donde tenemos que aprender a tener un encuentro con Dios por nuestra propia cuenta. Y a veces es con lazo de amor y a veces es con lazo de dolor. Pero yo me llevo por esta promesa de parte del Señor. En el libro de Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estas palabras fueron dadas
por el apóstol al carcelero de Filipo, cuando él dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que lo fundamental en nuestra vida, como líderes, como patriarcas, como pastores de nuestra casa, es que nuestra familia pueda ver que nosotros somos salvos. Y dice la Biblia que la luz prevalece ante las tinieblas. Y llegará el momento en que nuestro ejemplo, nuestra postura, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, va a hacer que ellos regresen al camino del Señor. ¿Por qué? Porque si Él lo dijo, yo lo creo. Pero primero dice: serás salvo tú. Qué bueno es que siempre la salvación es individual. Y luego de esa individualidad se hace una generalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que primero tener en claro mi salvación. Y cuando tengo en claro mi salvación, el mundo va a ver, dice, y van a alabar a Dios, porque Dios está en mí y yo estoy en Él. Y las tinieblas en mi casa no van a prevalecer. Tus hijos tomarán posiciones diferentes, actitudes diferentes, pero si ellos en su niñez escucharon la palabra de Dios, y te lo digo por mi propia experiencia, habiendo sido un ministro de Dios, 14 años me aparté del camino del Señor, pero hubo una enseñanza, hubo una base. Y la Biblia dice: el hacha está a la raíz del árbol. Eso quiere decir que sea lo bueno o sea lo malo, todo afecta desde nuestra niñez a nuestra madurez. Y yo le creo a la palabra del Señor. Allí en el libro de los Salmos, capítulo 128, verso 3, dice: la mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cuál es el consejo que doy? Primero, predícales la palabra. Segundo, predícales con la comprensión. No te transformes en un dictador. No quieras hacer la obra de Dios vos, por tu propia cuenta. Porque llegará el día, llegará la hora en que por lazo de amor o por lazo de dolor, ellos van a recordar lo que recordó el hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Pero cuando ellos llegaron a la casa del padre, se encontraron con un padre comprensivo, con un padre amoroso, con un padre que perdonó, con un padre que abrazó, con un padre que renovó el pacto, con un padre que cambió las vestiduras y con un padre que no lo discriminó. Señores, el hecho de que nosotros estemos en Cristo no hace que estemos vacunados contra los que están en el mundo, porque la Biblia dice: Él vino a salvar lo que se había perdido. Nuestra paciencia, nuestra oración, nuestro testimonio, nuestra perseverancia y muchas veces nuestro silencio y muchas más veces nuestras lágrimas harán que nuestros hijos regresen al camino del Señor. No importa en qué situación hayan caído, no importa si están presos, no importa si están en adicciones, no importa si están en diferentes cosas. Es una promesa del Señor, pero primero tienes que ser salvo tú y luego será salvo toda tu casa. ¿Por qué? Porque Dios nos puso por cabeza de nuestro hogar y Él puso la autoridad y puso el poder de la declaración. Durante años mi madre dijo, a pesar de que estaba apartado: vos sos un siervo de Dios, vos vas a servir a Dios, Dios te llamó con un propósito y Él te va a traer a sus pies. Hoy estoy aquí, por eso este ministerio se llama Volviendo a Casa. Tu amor, tu perseverancia, tu contención, tu silencio, tu consejo, cuando es pedido, va a hacer que tus hijos regresen al camino del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Pero nunca te olvides este consejo. Predícales, predícales, predícales y si queda tiempo, háblales. ¿Sabes qué significa eso?
que uno predica más con los hechos que con las palabras. Que ellos puedan ver el amor de Cristo en tu vida, que puedan ver el amor que tenés hacia ellos de Cristo por su bien. Después todo lo demás lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Dios te bendiga. Esta es la pregunta más escabrosa, la pregunta más compleja, la pregunta más complicada. Por eso no doy nombres, para no identificar. Y qué bueno que usted pueda dejarme ahora, en este momento, su pregunta para poder elaborarla durante la semana, para que usted pueda tener pasajes bíblicos, pueda tener un consejo directo de parte del Señor. Esta persona dice: ¿por qué seguir con un matrimonio donde no hay respeto y donde no hay amor? Primero, no sé si son cristianos, no son cristianos o dejan de serlo, pero la Biblia nos da los parámetros a seguir para tener un matrimonio feliz. No siempre uno se casa y es feliz en principio, porque somos dos personas diferentes, con caracteres diferentes, con sueños diferentes, que hemos dispuesto unirnos y hacer entre dos uno. Por eso dice la Biblia: no somos dos, sino somos uno. Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando entiendo este principio, hay un proceso en nuestra vida matrimonial, un proceso que va avanzando hacia bendición. Empezamos a conocernos, a comprendernos a través de las pruebas, las luchas, las tiranteses, los conflictos. Pero cuando en un matrimonio comienza a haber falta de respeto, agresión, en los años que tengo de estar dentro de una iglesia, he visto tantos errores, tantas fallas en cuanto a la doctrina del matrimonio. He visto esposas golpeadas, he visto adulterios, he visto agresiones emocionales, he visto hermanas llorar, venir postrarse a los pies de Cristo, y la persona con la que estaba casada era un ministro, y a veces por cuidar la imagen terminaban o presos o en una morgue. Entonces uno dice: ¿cuál es el consejo que yo tengo que dar? Primero y principal es agotar todos los recursos. Yo como pastor, agotar todos los recursos, decir absolutamente la verdad. Absolutamente la verdad. Tengo que decir absolutamente la verdad, le guste a quien le guste, y salirme de doctrinas de hombre para entrar en lo que es la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña cómo debe ser el matrimonio. La palabra del Señor nos dice: mujeres, respeten a sus maridos. Pero nos dice a los hombres: amen a sus mujeres. Y es mucho más difícil que el respeto, porque dice la Biblia: el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor, es la preeminencia del amor. Pero a la mujer le dice: respete a su marido. Hoy vemos tanta falta de respeto. Hoy vemos que no sabemos quién es el patriarca o quién deja de serlo. Vemos tanto machismo, tanto feminismo, tanta violencia de género. Vemos cómo el enemigo se ha metido a los hogares. Ahora, ¿qué debemos hacer en esa circunstancia? Si no le damos lugar al Espíritu Santo que actúe, si no creemos en la palabra del Señor, si no obedecemos a la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: el divorcio existe a causa de la dureza de corazón. A causa de la dureza de corazón. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Pero si no abrimos la puerta, estamos a merced de nuestra carne, de nuestra ira, de nuestro enojo. No permitimos que el Espíritu Santo obre poniendo en nosotros los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Qué podemos hacer ante situaciones así? El Señor no es invasivo. El Señor no
no entra por la fuerza, el Señor no va contra tu voluntad. En la mayor parte de los casos que me han preguntado, pastor, ¿se puede uno divorciar y se puede volver a casar? Esa persona me está diciendo literalmente, pastor, me quiero divorciar porque ya hay otra persona. Y la Biblia dice que eso es adulterio. Y el que se casa con el adúltero o la adúltera, peca. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 5, verso 31 al 32? También he dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, hace que su mujer adultere. En 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al 14 dice, presta atención, porque este es un gran problema. Y presta atención, por favor. Hemos vivido un tiempo donde personas llegaron al camino del Señor y uno de los dos no llegó al camino del Señor. Entonces el consejo era: separate, divorciate, ora a Dios para que se muera. Sin embargo, la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 14, dice que si yo soy cristiano y estoy casado con una persona inconversa, dice que en el acto matrimonial, en el acto de amor, esa relación es santificada. El cónyuge que no tiene a Cristo es santificado por medio de aquel que sí lo tiene. Entonces, tampoco hay excusa para una separación. Y al mismo tiempo, si el acto es santificado y si hay una conexión espiritual y en mí está el Espíritu de Dios, tarde o temprano esa persona va a llegar al camino del Señor. Estoy hablando de aquellos que llegaron hacia el camino del Señor. La Biblia dice, si alguien llegó así, quédese así. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Porque muchas veces hemos visto personas que han llegado al camino del Señor separados, casados con otro, tienen hijos, y cuando llegaron al camino del Señor lo que hicieron es hacer que se separen, que vuelvan al anterior matrimonio. Esa persona quedó embarazada, volvió con la anterior, un desastre. Pero la Biblia dice allí en 1 Corintios, el que llegó así, quédese así, arregle su situación, divórciese, cásese, continúe con el matrimonio que tiene. Que dice la Biblia en San Mateo capítulo 19, verso 8, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió el divorcio de vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Señores, no puedo concebir, estando en el camino del Señor, un divorcio. No lo puedo concebir. Sé que cuando nos apartamos del camino del Señor, el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y muchas personas estuvieron en el camino, se apartaron, fueron destruidos, volvieron con una nueva familia. Y la Biblia dice que decía así. Ahora, uno tiene que confrontar las doctrinas de diferentes congregaciones. Porque hay muchos que dicen, si sos divorciado, no podés servir a Dios. Si sos divorciado, te tenés que quedar en el banco. O sea, estás condenado. Y en la Biblia dice, Él vino a salvar lo que se había perdido y tomó tus pecados y los echó a lo profundo de la mar. Al hijo pródigo le puso un anillo de compromiso en su dedo e hizo una gran fiesta. Hay muchas personas hoy, lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchas familias ensambladas. Y en muchos lugares se los está condenando por lo que hicieron fuera. El tema es que cuando estamos dentro de una congregación, uno tiene que pasar por una disciplina, pero también por una restauración. La pregunta es, conforme a esta pregunta que me hace, ¿por qué seguir con un matrimonio donde no hay respeto y amor? Primero, ¿no hay una tercera persona? Porque cuando uno quema todas las naves, en lo único que piensa es en salvar
lo que tengo. ¿Por qué? Porque no hay opción. Pero cuando uno tiene opciones, ya desde el momento en que hacemos la pregunta, estamos adulterando. Nos hemos transformado en personas repudiadas. ¿Por qué? Porque ya en mi mente ya pequé. Si es que ya no pequé con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Entonces viene algo que tiene que ver con el sentido común legal. Cuando uno va a un registro civil y se casa, hace un pacto. Y luego que se consume el matrimonio, es un pacto de sangre. Cuando uno hace un pacto delante de las leyes, dice que la va a amar, lo va a proteger, lo va a proveer, va a estar en las buenas, en las malas, en las dificultades. Cuando uno no cumple ese pacto, rompe el pacto. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: yo me divorcié de ustedes porque ustedes rompieron el pacto. Señores, hoy hay tantos matrimonios donde hay tanta agresión, donde hay tanto insulto, donde hay tanta humillación. La Biblia dice que Él nos llamó a libertad, no a libertinaje. Sepa interpretarme, porque no hay nada más bello y más hermoso. Hoy lo puedo entender que el matrimonio. Cientos de veces me he caído y mi esposa me ha levantado. Cientos de veces ella ha caído y yo la he levantado. Hemos pasado momentos terribles, pero superó el amor. Pero ¿qué decir cuando uno dice que se terminó el amor y no hay respeto? Estamos yendo primero contra los principios de Dios y segundo, contra los principios legales. ¿Qué tengo que hacer? Permitir que una familia se hunda, hijos queden traumados, vean agresión, vean insultos, vean... Si no permito ser restaurado, porque ya tengo opciones. Si no permito que el Espíritu Santo haga la obra, si no le abro la puerta al Señor para que salve lo que se había perdido, entonces ¿qué queda? Por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió el divorcio, pero no siempre fue así. Y cuando dice no siempre fue así, se retrotrae al huerto del Edén. En el diseño original que Dios creó, lo primero que Dios creó fue el matrimonio. Y Él dijo, cuando vio al hombre, dice, y el hombre estaba solo, y le hizo una ayuda idónea, la hizo de su propio cuerpo, de sus propias costillas. Y cuando Él despertó, Él dijo, esto es carne de mis carnes y hueso de mis huesos, por lo cual será llamada varona. Varona no tiene género, varona puede ser hombre o mujer, varón puede ser hombre o mujer. O sea, no hay diferencias entre ella y yo. Hoy vemos tanta vejación aún dentro de las iglesias, que las mujeres no pueden ser pastoras, no pueden ministrar, que las mujeres tienen que estar sentadas, la mujer calla en la congregación, cuando la palabra del Señor está lleno de mujeres poderosas y aún el mismo Cristo nació de una mujer y no de un hombre, sino del Espíritu. Vemos tanta violencia de género, tantas mujeres que están fallecidas. Y nuestro único consejo muchas veces como pastores es orar al Señor a ver qué te revela. Qué vergüenza no tener el carácter y la conducta de saber cuando algo ya no tiene arreglo. Dice la Biblia, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora, ¿estoy preparado para un divorcio? ¿Estoy preparado para que no suceda lo que sucede siempre? La disputa de los hijos, los traumas, la falta de manutención de las criaturas. No te creas que un divorcio te va a hacer feliz. Te va a hacer un fracasado. Te va a hacer una persona que perdiste algo muy importante. Pero si realmente Dios está mirando tu corazón
hiciste todo lo que tenía que hacer, oraste todo lo que tenías que orar, lloraste todo lo que tenías que llorar y no hay vuelta atrás, porque hay un engaño, porque hay violencia, porque hay dolor, porque hay cosas que se rompen y no se pueden reparar, porque tampoco le damos lugar al Espíritu para que lo restaure. La opción está. No la recomiendo, pero está. Espero que se haya entendido y quiero dejarte algunos pasajes bíblicos para que puedas leerlo en tu casa. Mateo 19, 9, Primera de Corintios 7:39, Romanos 7, capítulo 7, verso 2 al 3, Marcos capítulo 10, verso 11 y 12, Lucas 16, 8, Primera de Corintios capítulo 7, verso 11. Quiero decirte que uno de los principios bíblicos donde uno rompe el pacto espiritual, escucha bien, porque uno puede romper el pacto legal, es incumplir el contrato que uno hace en un registro civil. Pero mira lo que dice la Biblia cuando uno rompe el pacto espiritual: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios los bendiga a todos. Estas son las tres preguntas de este día. Espero que al cortar este vivo encuentre algunas preguntas más para que ustedes puedan, junto conmigo, encontrar la respuesta en la Biblia a sus interrogantes. Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición. En caso contrario, haga su pregunta y estaremos respondiendo. Mañana, toda esta semana, hasta el viernes, vamos a ocupar nuestro tiempo como pastores para discernir su pregunta y poder responderla a la luz de la palabra del Señor. Tengan un día maravilloso. Dios los bendiga, Dios los prospere, Dios bendiga a su familia, a sus hijos, su vida espiritual. No se aparten del Señor. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Chao, tengan buen día.